Primeramente orando. Nuestros rostros se inclinan delante de ti, Dios, porque tú estás aquí. Tu presencia es la que nos atrae a este lugar y la que hace de este lugar en este momento un lugar que es santo. Encontrándonos ante tu presencia, queremos adorarte con temor, con reverencia, con confianza. Queremos acercarnos, Señor, también para que tú, Espíritu Santo, nos guíes con tu palabra. Sobre todo, no solamente el hecho de aprender, pero lo más difícil para nosotros, el poderla aplicar. Bendice esta clase como cada clase que se está teniendo en este lugar, los niños, los jóvenes, los adultos. En fin, glorifícate en todo lo que vayamos a hacer. Para el culto de adoración, Señor, congrega a las familias. Trae a tu pueblo hoy, Señor. Tráenos con gozo, con gratitud, con deseo de alabarte y con ansias de estar en tu presencia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando la conversión de Pablo y muy pronto en nuestro estudio del libro de Hechos se va a enfocar prácticamente en su personaje, en sus viajes misioneros, etcétera. Pero por lo menos aprendimos un poco, ¿no?, de cómo fue su inicio en el cristianismo, los pormenores de su conversión, y lo dejamos, según como dice Hechos, el capítulo 9, de la cual va a continuar nuestro estudio. El capítulo 9, versículo 31, que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, una vez que Pablo se convierte, pues las iglesias, pues te dice, tenían paz por toda aquella región. Vamos a buscar un versículo que es Romanos 8, 38 y 39. Y esta es parte de nuestra seguridad como cristianos. Pablo, la clase de bautismo, ¿no va a tenerla hoy? ¿No? Romanos 8, 38 y 39. Vamos a leer desde el 37, porque esta es una promesa que gozamos todos, que quería traerla como inicio de la clase para edificar nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. ¿Ok? ¿Lo leemos todos? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la persecución de aquellos días no pudo separar a los cristianos de este amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por eso nosotros estamos seguros de lo mismo. No importa lo que podamos enfrentar, lo que pueda venir a nuestra vida, una cosa tenemos por segura, que nadie nos va a poder separar de ese amor de Dios. Entonces vamos al capítulo 9 de Hechos, que es donde queremos continuar la clase, donde el Señor está preparando a Pedro para lo que sería la conversión de los gentiles. Fíjense que cuando el Señor Jesús fue a ascender al cielo, Él les dijo a los discípulos que ellos les iban a ser testigos en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y prácticamente ese es el bosquejo del libro de Hechos. Ver la obra del Señor allí en Jerusalén. ¿Qué sucedió en Jerusalén? El Pentecostés. Ver la obra en toda lo que es aquella provincia en Judea. Luego verla en Samaria, que fue a través de la predicación de Felipe. Y después fueron confirmados por los mismos apóstoles. Entonces ahora vamos a verlo a esa parte hasta lo último de la tierra, lo cual involucra a los gentiles. Ya en el capítulo 9 comienza ese enfoque con la preparación de Pedro. Y digo, va a continuar con Pablo. Ahora, el hecho de que el libro de Hechos haga así, imagínese que usted está manejando, que de buenas a primeras dobla el carro y va hacia una dirección, no significa que no hayan calles ni hayan otros choferes por ahí manejando. El hecho de que el libro de Hechos hace así con Pablo y se va a visitar a sus 3 viajes misioneros, no significa que Pedro dejó de hacer, que los otros apóstoles dejaron de servir y de ministrar. O sea, la obra del Señor seguía creciendo y Dios los seguía usando a estos hombres para fortalecer la iglesia. Ya vimos el versículo 31, donde las iglesias eran edificadas y fortalecidas por el Espíritu Santo. Y hermano, yo creo con convicción que el Espíritu Santo es fiel. Y Él no ha dejado, desde ese entonces, no ha dejado ni de edificar su iglesia, ni de fortalecer su iglesia, aún en nuestros días. Y eso incluye nuestra congregación. Entonces estamos convencidos de que el Espíritu entre nosotros es quien nos edifica y es quien nos fortalece. Por eso toda gloria y toda honra va hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Vamos entonces ahora a enfocarnos un poquito en Pedro, porque recuerden que a él le fue entregada las llaves del reino de los cielos. ¿Okay? A ver, una persona que quizás nunca haya hablado en la clase, les pregunto, ¿qué significaba aquella llave que le fue entregada a Pedro? A ver, Mary. El Evangelio. ¿Por qué se le llama llave? Porque él era el que iba a ir a predicar a los gentiles. Ajá. La idea de la llave es un simbolismo de abrir una puerta. ¿Ok? Entonces lo que implica es lo que tú estás diciendo, de que él iba a ser el que Dios iba a usar para predicar por primera vez el Evangelio, primero a los judíos, que sucedió en el Pentecostés, y ahora lo vamos a estudiar en el futuro en casa de Cornelio, que es Pedro. ¿Ok? Vamos, por eso dice el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Fíjense esa pequeña frase ahí, visitando a todos. O sea, él estaba ejerciendo su ministerio como apóstol, ¿okay? Y yendo a los lugares y haciendo las visitas, los cuales son bien importantes porque vamos siendo edificados con la visita de los ministros, ¿entiendes? Entonces él iba visitando a los santos. Cuando decimos visitando a los santos, recordemos que se encontraban dispersos. ¿Cuándo fue que se dispersaron? Según estudiamos, algo sucedió que dispersó la iglesia. Sí, no, pero empezó con algo. Yo sé que es la persecución, la muerte de Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, los cristianos se dispersaron, solamente quedaron en Jerusalén. ¿Quiénes? Los apóstoles. Fueron los que quedaron en Jerusalén, pero el pueblo fue dispersado. Cuando estuvimos dando esa clase, vimos cómo esto también es providencial. En otras palabras, el Señor sacándonos del círculo donde estamos y llevándonos a los lugares donde Él quiere que el Evangelio vaya. Entonces muchas cosas le suceden a la iglesia, aparentemente parecen malas, pero no, redundan al beneficio del reino de los cielos. O sea, los cristianos se encontraban dispersos, y al encontrarse dispersos, eso es lo que Santiago llama diáspora, o sea, fuera de Jerusalén, Pedro iba y los visitaba y los iba confirmando. En este caso llega a un grupo que se encontraba en Lida. ¿Okay?
Dice el 33 que halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. O sea, hemos estudiado varios casos de sanidad a paralíticos, muchos de ellos de nacimiento, pero cuando dice aquí 8 años, no necesariamente se entiende de que este sea un adulto, ¿no? Porque no dice niño o joven, se entiende que sea un adulto a lo mejor por algún accidente, pues quedó paralítico. El caso que hacía 8 años estaba en cama y pues era paralítico. Dice el 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Al parecer, no dice la Biblia, pero este hombre era un creyente, porque si dice, él está visitando a los santos, y va a un grupo que está en Lida, y menciona este nombre de Eneas, pues al parecer era un creyente que se encontraba sufriendo de esta manera, y Pedro hace el milagro, o sea, le dice, Jesucristo te sana, y ocurrió el milagro. Este es el segundo paralítico que se sana bajo el ministerio de la iglesia. Ahora, en este versículo debemos notar que es en el nombre de Jesucristo que se realizó el milagro. Jesucristo le dio dones a la iglesia, y según 1 Corintios 12, 28, le ha dado dones de sanidad también. O sea, la sanidad es uno de los dones que Jesucristo ha dado a la iglesia. Sí es cierto, recuerden que en esos tiempos los dones habían sido exagerados. Cuando decimos exagerados, quiere decir se estaba usando de una manera más extraordinaria, pudiéramos decir inclusive llamativa, por el hecho de edificar la fe de aquellos creyentes. No solamente el poder del Evangelio, pero que en el Evangelio hay poder, pero repito una y otra vez, no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, que nos sirve de tanta fortaleza espiritual. Los creyentes allí necesitaban, para fortalecer su fe, señales y prodigios. Y fíjense que si era necesario, que Dios vio bien acompañar la predicación de estos hombres con estas señales y prodigios. Ahora, ¿significa que Dios entonces dejó de sanar o de hacer milagros una vez que tenemos el Nuevo Testamento? ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué, hermana Jim? Hermano, si eso lo estamos viendo todos los días. Así es. Todos los días vemos los milagros del Señor. Amén. En nuestra vida, en la de los vecinos, en la de los compañeros. Exactamente. El Señor está ahí, está vivo, mi Dios es real. Ustedes se recuerdan lo que una vez en esta clase, cuando estuvimos dando la armonía de los evangelios, aprendimos acerca de los milagros. ¿Se recuerdan algo de esa clase? ¿Un poquito? ¿No? Por ejemplo, ¿qué significa la palabra milagro? ¿Viene de dónde? De una raíz que es semáforo, más o menos de donde viene la misma raíz semáforo. Ok. No, todavía no se le trae la... A ver, Germán. Luz que indica el camino, que es algo llamativo. Ajá. ¿Qué es un semáforo? Una señal, más que todo una señal. Entonces, los milagros, que viene de la misma raíz del griego que viene semáforo, son señales, pero señales del poder de Dios. Por eso Jesús los realiza y los manda a realizar en su nombre, porque es la señal del poder que hay en Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo también tiene poder. Y mira, cada vez que Dios hace milagros, el diablo también los puede imitar con su poder limitado. Ustedes se recuerdan lo que ocurrió en la corte del faraón, ¿verdad? Que en la corte del faraón los magos iban haciendo las mismas señales que iba haciendo Moisés con la vara, hasta que llegó un punto a que hasta aquí. O sea, el enemigo tiene poder limitado, pero lo tiene. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy día se pueden estar realizando prodigios y señales y milagros, y no necesariamente ser señales de Jesucristo. Primeramente,
El milagro es una cosa sobrenatural, que se puede probar que es sobrenatural. Y segundo, que va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, le va a dar gloria a Él. Y cuando el Dios usa un milagro, no lo hace para suplir una necesidad del cuerpo nada más. Hay una necesidad en el alma que es más importante que cualquier enfermedad del cuerpo. Quiere decir que muchos de los milagros lo que hacen es llevar también a Cristo a los pies del enfermo, pero llevarlo a la salvación de su alma. Hermano, lo que pasó en esta semana de ese avión que se cayó en el lago Hudson, mucha gente dice que es un milagro, y yo digo, bueno, Señor, ¿es un milagro? Le dice la sabiduría al piloto para poder aterrizar ese avión. Pues, de acuerdo al conocimiento de mi esposo, dice, pues, el piloto tuvo bastante sabiduría en la forma, dice, sí. y eso, hay que saber cómo se planea, cómo lo aterriza, porque explota. Y la gente dice, esto es un milagro. Y digo, ¿podemos considerar un milagro? ¿O Bueno, de hombre? Nosotros tenemos que considerar a eso, que las vidas de las personas que iban en ese avión soberanamente no era el día de morir para ellos. Así como único yo viera eso. Y Dios los salvó a todos porque soberanamente Él es el dueño de las almas. Él es el dueño de las almas. Y sí, tiene que obrar, como dice, Dios obra milagros todos los días de nuestra vida, como dice nuestra hermana Ginny. Y si siguen surgiendo milagros de sanidad en medio del cuerpo de Cristo. Pero yo lo que quiero llevarles es que siempre un milagro te va a llevar a los pies de Cristo como Salvador y como sanador, pero primero como Salvador. Y va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Exacto, si viene de Jesucristo, tiene que tener ese efecto, porque Dios no va a venir y te va a sanar a ti, va a dejar tu alma perdida. ¿Entiendes? O sea que si viene de Jesucristo con un propósito de Él, te va a sanar, pero va a redundar también para gloria de Él en cuanto al Evangelio. Y Jesús lo prometió, Jesús lo dijo, Juan 14:12, ¿qué dice? Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo soy el Padre. Amén. Yo voy al Padre. Debido a que Cristo está ahí entronizado en el cielo, intercediendo por nosotros, su iglesia va a hacer también obras de milagro y obras de sanidad. Quiere decir que vemos aquí como Pedro enseguida dice se levantó Eneas. Hoy día el Señor sigue sanando a través de su iglesia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero siempre va a servir como señal de su poder para que redunde a una fe en Él como Salvador. Nunca para que el hombre se gloríe. Y viéndolo de todo, hermano, el mayor de los milagros que ocurre es la resurrección de nosotros mismos espiritualmente. O sea, cuando Dios nos da vida espiritual. Ese es el mayor milagro que puede ocurrirle a un ser humano, es que Cristo le dé vida espiritual estando muerto. Dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Vieron el efecto del milagro? ¿Por qué Dios lleva a Pedro allí? Se encuentra con este paralítico. ¿Por qué en el nombre de Cristo se sana? Siempre redundó para que la gente que estuvieron allí se convirtieran al Señor. ¿Okay? Ahí donde está el efecto de un milagro cuando viene de Jesucristo. Okay. De ahí entonces nos lleva a otro lugar. Dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Jope era una ciudad que tenía un puerto de mar, estaba a unos 55 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué sucedió allí en Jope, significativo en las Escrituras? ¿Qué fue lo que ocurrió en Jope? A ver si yo trato de, como dice, indagar en su mente para ver si les puedo sacar conocimientos bíblicos. Sí, pero algo había ocurrido en Jope, significativo.
Si no me lo dicen en un minuto, voy a empezar a cantar. Creo que era de un hombre que aprendió el evangelio que iba en una carroza. No. Ya voy a empezar a cantar. Si no lo dicen, canto. ¿No? ¿Todavía? Porque voy a empezar. ¿Ama, hermano? No. Voy a empezar a cantar ya. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Fue allí donde Jonás se embarcó para salir huyendo de Dios, en Jope. ¿Ok? Bueno, desde allí, Jope hoy se llama Jaffa, y está sobre el Mediterráneo, inclusive sobre una colina de 35 metros de altura. Y bueno, y allí vivía Tabita, y Tabita era una discípula. El nombre quiere decir Dorcas. Usted dirá, bueno, ¿y qué quiere decir Dorcas? Quiere decir gacela. Les digo todo esto porque en los nombres su significado es bonito, y más en aquel entonces donde prestaban mucha atención al significado de los nombres. ¿Okay? Pero no solamente me llama la atención de esta persona, porque no solamente se dice que era una discípula del Señor, sino que abundaba en buenas obras y en ayudar a los necesitados. Qué bonito calificativo, ¿verdad? Qué bueno que cuando hablen de una persona, hablen de mí, o hablen de usted. Diga, no, esa persona se caracteriza por esto o por lo otro. Bueno, nosotros nos podemos caracterizar por muchas cosas, pero Tabita se caracterizaba por hacer buenas obras. Recuerden que aunque no somos salvos por obras, pero las obras siempre justifican la fe. Esto es bien importante. Bueno, ella abundaba en hacer obras. Puede ser que ella tenga el don de servicio. ¿Okay? Y por eso es que ella hacía estas cosas. Pero ¿qué pasó? Que dice el 37, que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Tuvo que haber sido muy triste la pérdida de esta persona. Ya sabemos pues muchos se beneficiaban de sus buenas obras. Sí. Uh-huh. Claro, y seguro que las daba, seguro que las donaba. El caso es que era una persona bien querida, bien dadivosa. Se dice, fíjense, que en un velorio es donde se puede apreciar el impacto que causó la persona que murió en la vida de los demás. Es en un velorio. ¿Okay? No solamente los parientes, pero las amistades que fue cultivando e influenciando durante toda su vida. Así que tristemente cuando usted ve quizás velorio donde hayan poquitas personas, tiene mucho que ver con lo que esta persona sembró durante su vida. Y aparte de eso es una ley, recuerden que para cosechar hay que sembrar. Y dice la palabra que el que poco siembra, poco recogerá. Así que ¿cómo va a ser su velorio? ¿Ya lo está planeando ya? ¿Sí? ¿Cuántos van a ir? En el mío voy a hacer carticas de reservación. ¿No quieres a nadie? Pues mira que eso es malo. Ya tú ves como dice aquí, mira cómo. Pero si de todas maneras de viva te critican también. Ok. Sí. Ajá, hermano. No va mucha gente al velorio de alguien, ¿es porque lo querían o para asegurarse que se vaya a ir? para asegurarse de que esté bien muerto, ¿no? Ah, bueno eso. No se va a salir de la casa. Sí, para asegurarse de que está bien muerto. No, pero es cierto, hermano. En un velorio se sabe el impacto que tuvo una persona en la vida de los demás. Si les digo esto porque ¿cuántos otros no habrán muerto
en aquel entonces. Sin embargo, esta se ve que es una muchacha también, porque si es una persona ya adulta, bueno, no vamos a estar trayendo a Pedro por todos los que se mueran, porque la muerte es una ley natural, ni vamos a estar esperando de que se resuciten a todos los cristianos, no es, porque eso es ilógico. Eso vendrá después. Sí, o eso vendrá después, pero no significa que cada vez que se moría un cristiano mandaban a buscar un apóstol para que viniera y lo resucitara. No, pero al parecer era una persona joven y la querían y creían. Y entonces mandan a buscar a Pedro y mira lo que sucede. Versículo siguiente. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Sabe? Ahí parece que ella era costurera. Y se dedicaba a eso, a hacerle túnicas a las personas, ¿okay? Cuando no había Macy, JCPenney, credit cards, cuando no había nada de eso, sino que tú tenías que verdaderamente, como dice, fajártela. Pues qué bueno que hubiera una persona hábil con sus manos para hacer algo que fuera de beneficio para los demás, especialmente cuando hay frío. Todo esto era bien importante, porque miren cómo estaban allí las viudas llorando. Precisamente dice viudas, porque quizás ellas eran las que no podían costear muchas de estas cosas. Sin embargo, esta persona dedicaba con sus manos para beneficiar a los demás. Qué lindo testimonio, ¿verdad? De que tú dediques tu vida para servir a los demás. Así la historia está llena de personas así como Dorcas. 40 dice que entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. ¿Y qué sucedió? Dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro los sacó a todos. No se nos dice la razón, pero fue lo que hizo el Señor Jesús con la hija de Jairo. Sacarlos a todos del lugar, a lo mejor para evitar incredulidades o evitar este tipo de asuntos. El caso fue que él manda salir a todos y él solo con el cadáver, dice que oró y le habló a aquel cuerpo, le dijo, Tabita, levántate, y ocurrió la resurrección. Ahora, la está haciendo Pedro, pero hermano, es bien importante entender que esto está en la soberanía y la potestad de Dios, no de Pedro, pero de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que simplemente al Pedro orar, y porque es voluntad de Dios, porque recuérdense, los milagros, sean de sanidades o sea de una resurrección así, ocurren por la voluntad de Dios en primer lugar. Por la voluntad de Dios, lo que ocurrió fue que Dios le dijo al alma, vuélvete a incorporar, vuélvete a poner el vestido terrenal. Y es ahí donde nos enseña, hermanos, que nosotros los seres humanos estamos formados, yo siempre digo de 3 partes, por lo que dice Tesalonicense, cuando dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y aunque el espíritu y el alma son cosas invisibles en su esencia, ¿okay? Sin embargo, yo lo encuentro que son partes diferentes. Y el cuerpo obviamente es lo material. Y lo he explicado en otras ocasiones. El espíritu es la parte que hay en nosotros que nos permite comunicarnos, tener una relación con Dios, con nuestro Creador. El alma la compone lo que es el intelecto, la emoción y la voluntad, y eso es lo que forma mi personalidad, y todo eso en esencia es espiritual. ¿Okay? ¿Y para qué tenemos el alma? Bueno, para mantener una relación con otros seres humanos, ¿okay? O con la misma creación. Y todo esto, el espíritu y el alma, entonces habitan físicamente en un cuerpo material, porque Dios nos puso en un lugar material. La tierra es material,
Y nosotros vamos a vivir en la tierra materialmente. Y no solamente ahora, también en el futuro. Yo soy de los que creo que cuando vamos a resucitar en un cuerpo material, y nuestro mundo, ese mundo que esperamos, va a ser material. No quiere decir que cuando ya se acabe este mundo vamos a hacer, nada más que nos vamos a poner 2 alitas y vamos a estar en el cielo. Nosotros nunca fuimos creados ángeles. Una cosa son los ángeles y otra cosa son los seres humanos. Nosotros somos seres humanos y seguiremos siendo. Lo único que vamos a recibir un cuerpo glorificado con otras necesidades. Dice, con el mismo cuerpo que resucitó Cristo, vamos a resucitar nosotros. Y hermano, cuando Él resucitó, Él mostró las heridas. Después de resucitado, Él comió con los apóstoles y los discípulos. Y dice que con ese cuerpo es el que vamos a tener nosotros por la eternidad. Ahora, el alma, lo que ocurre con la muerte biológica, la física, es cuando el alma abandona el cuerpo. O sea, esto es como un vestido. Este es un vestido. Hay muchos vestidos que hay que planchar, pero bueno, sigue siendo un vestido. Porque se va arrugando con el tiempo. Pero es un vestido en el cual habita el alma. Por eso que ustedes ven, con todo respeto a la ancianidad, que aunque somos ancianos, el alma sigue siendo sigue teniendo ese espíritu de joven y ese deseo de seguir y de vivir, porque el alma no envejece, el alma es eterna. El cuerpo es el que envejece, pero el alma no. Y por eso nosotros tenemos que respetar a la ancianidad, porque ellos siguen con el mismo espíritu y deseo de vivir como cuando nacieron, porque tienen el alma por dentro. Cuando ocurre la muerte física, el alma se separa de ese cuerpo por soberanía y providencia de Dios, o por la orden de Dios. Ahora, recuerden que esa separación puede ocurrir vivo espiritualmente o muerto espiritualmente. Quiere decir que si esa alma se separa del cuerpo en sus pecados, está separada de Dios. ¿Ve? No hubo nunca una comunión con Dios, porque nunca nació espiritualmente. Seguía siendo un alma con sentimiento, con emoción, con intelecto, pero separada de Dios. Pero por la fe en Cristo, la persona entonces nace espiritualmente y viene a ser una persona completa. Viva espiritualmente con el alma y su cuerpo. Por eso es que la Biblia habla de la muerte segunda. La muerte segunda es cuando entonces esa alma es separada de Dios por la eternidad, por la razón que está muerta espiritualmente. ¿Ustedes entienden? ¿Ok? Entonces, lo que ocurre aquí, lo que ocurrió por orden divina, fue que a esa alma que había dejado el vestido, con el poder de Dios, Dios le dijo, vuelve a ponerte el vestido. Eso fue todo lo que le dijo Dios. Inmediatamente dice que abrió sus ojos, porque cuando viene ese espíritu de vida al ser humano, ese fue el aliento de vida que respiró Dios en aquella figura de barro que Él había hecho del polvo de la tierra, todo vuelve a su funcionamiento, todos los órganos, todos los sentidos. Por eso es que ella pudo abrir los ojos, como dice ahí, que abrió los ojos y se incorporó. Se incorporó por ese aliento de vida, el aliento ese que recibimos de Dios, que es la imagen que tenemos de Dios, que no es lo físico, la imagen que tenemos de Dios, es lo espiritual, lo que es esa esencia invisible de Dios, es la imagen que tenemos de Él, fue lo que vino y le dio vida al cuerpo. No es la única resurrección que narran las Escrituras. Las Escrituras narran 9 resurrecciones. ¿Usted puede mencionar alguna? Ok. Lázaro posiblemente sea la más famosa y más popular. La resurrección de Lázaro. No, resurrecciones. Estamos hablando, hay 9 resurrecciones. Vamos a ver si las pueden enumerar todas. Lázaro. La hija de Jairo, que la acabé de mencionar. El que estaba escuchando la predicación de Pablo y cayó por la ventana y murió Pablo. Se llama Eutico. Ok, 3. El hijo de la viuda. 4. El centurión, de un soldado, que también. Ese era Jairo, la hija de Jairo. ¿Cómo? Hubo otro hijo de la otra viuda también, ¿no? Ok.
No, ella estaba enferma. Pablo hubiese querido que estuviera muerta. Pedro, pero es Pedro. No, mentira, es jugando. No, pero ella estaba enferma nada más. Fueron 2 hijos de 2 viudas. ¿Quién hizo la primera? Eliseo. Ok. El segundo Elías. No. El segundo, ¿quién la hizo? Jesucristo. Cuando vio pasar el féretro y tuvo compasión de la viuda y le dijo al joven, levántate. Ok, han mencionado 5, nos faltan todavía 4. No. Y esa es aparte de esta que estamos, de Tabita. Bueno, esa es la hija de Jairo. Que ella me dice cuando se dan por vencido. Están en toda la Biblia. Sí. Los huesos que cayeron sobre el profeta Eliseo. Muy bien. Ok. Cuando un hombre fue arrojado sobre los huesos de Eliseo, resucitó. Fíjense para que usted vea. Eso lo dice Segunda de Reyes 13:21. Por eso que a Edward le gusta ir a los cementerios. Ok. Segunda de Reyes 13:21. Ok, ya les voy a decir para poder seguir en la clase. La resurrección del hijo de la Tsunamita, que también la hizo Eliseo, Segunda de Reyes 4:32 al 37. Ok, pero no era viuda. Mateos 27 de 51 y 53 habla de una resurrección de santos. Ok. Y nos falta una más. Nos falta una. No. Parte de la de Cristo. Están hablando entre los seres humanos. Nos falta una. ¿La de Jesús cuenta? ¿Eh? ¿La de Jesús cuenta? No. No. La de ellos, mijito. Nosotros no. Ok, pero estás en la línea correcta. Los que van a resucitar en el momento del rapto. Pero yo digo, por eso dije ellos, no nosotros. Okay. Los 2 profetas que son enviados. Ajá. Eso va a ser más. Sí, más adelante. ¿Eso Exacto. 9 o todavía no? Serían 11. Sí, serían 11, sí, es cierto. Ok, entonces vemos cómo esto no es nuevo. O sea, hay varios ejemplos de resurrecciones a través de las Escrituras. Pero lo que nos está hablando es del poder de Dios. Vamos a ver qué es lo que sucedió con este milagro, porque ya vimos que con el paralítico muchos se convirtieron, ¿ok? Y ese es lo importante de un milagro, que muchos lleguen a la fe en Cristo. Vamos a ver qué provocó este milagro de Dorcas y por ende, precisamente esta resurrección de Dorcas que está narrando Hechos 9 es la que echa por el piso el dogma de la Asunción de María. ¿Ok? ¿Entienden lo que les dije? Ustedes saben que el católico cree en la Asunción de María, que María fue resucitada y recibida por un coro de ángeles, y se dice que por una semana hubo un aroma de perfume alrededor. ¿Cuántos son católicos aquí? ¿Fueron católicos que escucharon eso del dogma de María? Okay, miren cuántas manos, no estoy hablando bobería. Pero tú dices que María se murió. Sí, ella murió pero resucitó. María, la madre. Fue levantada, sí. Sí, ella... La vecina mía dice que no, que ella no vio muerte, ella subió al cielo. Bueno, Claro que no, el dogma significa que ella murió pero resucitó. Y que en esa resurrección ella fue llevada al cielo y todo eso. Ahora, yo pregunto, ¿cómo es? Y quiero decirle que esa teoría, no tengo la fecha en este momento en mi mente, fue presentada por un papa no hace mucho. No, en los 50. Eso no fue que la iglesia lo creía desde el principio. Eso fue... Pío XII. Ok, Pío XII. Okay, o sea que los otros 11 no hablaron de eso. Ok, pero escuchen, ¿cómo es posible que Hechos narre la resurrección de una mujer, por más piadosa que sea, y no cuente la Asunción de María? No tiene sentido, no aparece.
¿Por qué? Bueno, existió. No es que no existía, María murió. Está bien, pero no fue resucitada. No fue de esa manera. No fue experimentado por Tomás, como ellos dicen que fue Tomás. No fue experimentada por ninguno de ellos, porque si algo así tan grandioso para ellos hubiera ocurrido, hubiera estado en las Escrituras. Sin embargo, no aparecen en las Escrituras porque no se sabe ni tan siquiera el año en que murió María. Nada de eso se menciona. La Biblia no menciona, después que la deja en el aposento alto, reunida con la iglesia, ya no se vuelve a mencionar. Ya, no se vuelve a mencionar más. Precisamente yo entiendo, no porque carezca de importancia, porque ella era bienaventurada entre las mujeres, pero precisamente para evitar que a este personaje se le exagerara el poder como se le ha exagerado en estos días. Pero la idea es, a los que los quiero llevar, Hechos está narrando una resurrección, vamos a decir, de una simple discípula de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que no habla nada de María? Ni de su resurrección, sea que haya muerto, sea que haya sido levantada, lo que sea. No habla nada acerca de María. ¿Ok? Ahora, vamos a ver en qué ocurrió. Dice que entonces el 40, ya leímos eso, el 41, y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. De nuevo, ¿qué ocurrió? Muchos creyeron en el Señor. ¿Ve el efecto del milagro? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Okay. Vamos a dejar un poco ya lo de Dorcas. Sabemos que el milagro provocó que se creyeran muchos en el Señor. Pero entonces Pedro se queda en casa de Simón. Se identifica como curtidor porque hay muchos nombres, muchas personas que tienen el nombre de Simón. Simón es la forma helenizada del nombre hebreo Simeón. O sea, Simeón es el nombre en hebreo, que recuerden que uno de las 12 tribus es Simeón. Pero entonces Simón viene a ser como la forma griega o helenizada del nombre. La Biblia menciona 9 también. 9 Simón. Ok, no los voy a enloquecer en este momento preguntándole cuántos Simón. Pero está Simón Pedro. Sí. El padre de Judas Iscariote se llamaba Simón. Ok. Está Simón el celote. Y no era porque celaba mucho a su mujer. Celote era un grupo de revolucionarios, de partidistas revolucionarios que estaban en contra del Imperio Romano. Igual que en aquel entonces, en tiempos de Jesús, estaban los herodianos, que eran los que estaban de acuerdo con Herodes, estaban los celotes. Los celotes eran un grupo revolucionario. Y de ahí, de ese grupo revolucionario, el Señor llamó uno y vino a ser su discípulo, su apóstol. No. De ahí vienen de los celotes, vienen los comunistas. Ok. Uno de los hermanastros del Señor se llamaba Simón. Y los otros se llamaban ¿cómo? Judas, Santiago. El fariseo que invitó al Señor a una comida, un habitante de Betania, leproso, al parecer era pariente de Lázaro, Marta y María. El que le obligaron a llevar la cruz de Cristo se llamaba Simón. O sea, y de todo esto yo le tengo su cita bíblica, pero no se lo puedo. Okay. Un hechicero que cuenta hechos, el cual era mago, y este curtidor de Jope. Ahora hay algo muy interesante con Simón el curtidor. Ustedes saben que el curtidor era el oficio de transformar la piel en cuero. ¿Cuántos han hecho eso? De transformar una piel en cuero. ¿No? Yo recuerdo que antes se hacía mucho cuando mataban los conejitos, los carneros. Y no lo hacía para los cueros de las tamboras. Ah, mira eso. Para hacer tauretes. Creo que tienen que poner a secar la piel. Ceniza y sal.
Para sal, para que no se corrompa, ¿no? Ceniza. A secar. Y la endurece. Bueno. Para poderla tocar. Así mismo. Poder tocar timba con una de esas. Bueno, para que no coja bacterias. Eso era lo que hacía Simón, el curtidor. Ahora, pero ¿por qué este dato es tan importante a lo que estamos diciendo? ¿Qué? Este oficio era considerado por el judío como inmundo, porque tenía que trabajar con cadáveres de animales. Y la ley, según Levítico 5:2, prohibía el tocar animales muertos. Pero entonces fíjense lo interesante es que estos cueros se usaban para acarrear el agua, para hacer bolsas, para hacer ondas, para hacer cintos, inclusive vestidos. ¿Se recuerdan que Juan el Bautista estaba vestido de piel de camello? Entonces, eran necesarios, pero a la vez considerados inmundos por la ley. Fíjense, según los judíos, por eso es que ellos no podían ni vivir en la ciudad, ni ejercer este oficio entre la gente del pueblo. Casi siempre vivían apartados. Y por eso que él tenía la casa en la playa. Me imagino que hoy esa casa costará millones de dólares. Pero tenía su casa en la playa, significa él vivía apartado del resto de la ciudad porque era considerado un inmundo. Pero ¿qué es lo que me está llamando la atención aquí? Dos cosas interesantísimas, importantes. Número uno, cómo ya el Evangelio va rompiendo esas barreras. Y precisamente en Pedro. Pedro va allí y se queda con este hombre. De entre todos los otros creyentes que habían en el lugar, él donde se queda es en casa de este curtidor. Precisamente en casa de alguien que su oficio era considerado inmundo por la ley. O sea, lo que vemos aquí ya es cómo el Espíritu Santo está ya rompiendo esas barreras que habían entre esos prejuicios que tenían los judíos y que, como dice, la ley consideraba malditos. Ya el Señor comenzaba a obrar en Pedro y prepararlo para la predicación a los gentiles, que va a ser nuestro próximo tema de estudio, que es el capítulo 10 de Hechos, donde vamos a ver pormenores acerca de cómo es que Pedro va y le predica a los gentiles. Quiere decir, déjame decirle, los gentiles siempre fueron considerados inmundos por los judíos, precisamente por tener trasfondos politeístas, por considerarlos idólatras. Entonces, por eso es que el judío no se relacionaba con gentil. Con nosotros somos gentiles, a menos que alguien aquí muestre credibilidad que haya venido de alguna tribu de Israel. ¿No? Entonces, si no, somos gentiles. Y los gentiles éramos considerados, no sé si todavía somos considerados por los judíos, gente inmunda. Gente con que yo no puedo relacionarme, ni comer, ni tener comunión, ni nada. Es más, por eso es que los mismos samaritanos, que eran mitad de raza judía, por tener un poquito de gentilidad, ya los aborrecían y estaban separados. Fíjate, eso es bien importante porque el Evangelio rompe con esas barreras y va a usar a Pedro, posiblemente uno de los más escrupulosos entre los apóstoles, lo va a usar para llevar el Evangelio a los gentiles. Yo no sé si se habrá dado cuenta o no, pero ya comienza a suceder esto al él quedarse en hospedaje en casa de una persona que era considerada inmunda por su oficio. ¿Okay? Así que vamos a ver 5 minutos para concluir y después vamos a dar oportunidad para preguntas. Vemos a través de 2 milagros el impacto de las señales que acompañaron la predicación del Evangelio en aquellos tiempos en que la iglesia comenzaba a formarse, y cómo aquellos 2 milagros en ambos casos, o sea, no se le olvidó o omitió Lucas al escribir Hechos, que redundó en la conversión de muchos. Nosotros los cristianos de hoy día, del 2009,
Seguimos creyendo que Cristo es hacedor de milagros, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que el milagro sirve para la señal de su poder y también para la fe en Cristo como Salvador. ¿Okay? También hemos visto que nosotros por su gracia y su misericordia hemos experimentado este milagro de haber recibido vida espiritual. Como Dios tiene el completo control sobre la vida del ser humano, y si Él lo designa por su propia voluntad y quiere resucitar a una persona, poder tiene para hacerlo. Entonces no podemos dejar de creer en eso, aunque esas cosas no las estamos viendo hoy día. Okay. Yo creo que sí. Fíjense, por eso es lo que yo le estoy diciendo, cómo fueron exagerados los dones en aquellos tiempos, que hoy día, por más espaviento que hagan la gente por ahí que dice que sana, por más espaviento que haya, no se ha oído de que alguien haya resucitado. Por lo menos, yo pienso que si eso ocurre, como está la televisión, el internet, enseguida no se ha oído de casos así. Por lo menos yo personalmente no lo he oído, y perdonen mi ignorancia, porque a lo mejor ignoro de que una cosa así haya ocurrido en alguna parte del mundo. Pero vemos cómo fueron los milagros exagerados en aquellos días para la predicación del Evangelio. ¿Okay?